Bueno, en esta clase lo que vamos a ver es probabilidad estadística, más que nada la estadística, ¿sí? Y vamos a comenzar con un pequeño ejemplo para poder comprender bien todos los elementos. El enunciado dice, se realizó una encuesta en una empresa para saber la cantidad de hijos de un grupo de empleados. Los resultados fueron 2, 2, 3, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 1. Con este enunciado veremos todos los elementos que queremos conocer. Comenzamos con población. ¿Qué es la población? La población va a ser un conjunto de personas o de elementos que queremos estudiar mediante la estadística, ¿sí? En este ejemplo, la población es la empresa, ¿sí? ¿Dónde se realizó la encuesta? En una empresa. Entonces, la empresa es la población. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar la población mediante la estadística? La podemos estudiar mediante encuestas, mediante un censo o mediante una investigación, ¿sí? En este caso, en el ejemplo, utilizaron la encuesta para poder medir la población. ¿Siempre se puede estudiar la población mediante la estadística? Cuando la población es muy grande o se presentan otros motivos por los que no podemos estudiar a toda la población entera, se va a tomar una muestra. Una muestra va a ser una parte de la población que va a representarla, ¿sí? En este ejemplo, de toda la empresa, solamente se tomó un grupo de 10 empleados, ¿sí? Que van a representar a toda la empresa en general. Cada tema sobre el que se estudia a la población se va a denominar variable. Y vamos a tener dos tipos de variables, la variable cualitativa y la variable cuantitativa. Las variables cualitativas son las que van a medir a la población en cuanto a sus cualidades, ¿sí? Es decir, datos no numéricos. Por ejemplo, podemos medir el club preferido de un grupo de alumnos, también podemos medir el color de ojos eh, también pueden ser de alumnos, o se realiza una encuesta en la calle, ¿sí? Y se toman 20 personas y se les pregunta al club de fútbol qué les gusta, qué deportes hacen. Todo eso son cualidades, son variables cualitativas. Ahora, podemos tener variables cuantitativas. Este tipo de variables van a medir a la población, pero a partir de datos numéricos. Es decir, podemos medir la edad de un grupo de personas, podemos medir la estatura de un grupo de personas, o también no podemos utilizar personas, sino que la muestra puede ser con respecto a algún elemento, ¿sí? Entonces también serían datos numéricos. Bueno, con respecto al ejemplo, se utilizaron variables cuantitativas, ya que lo que se quiere conocer es la cantidad de hijos que posee cada empleado. Por lo tanto, la cantidad de hijos se mide en números, ¿sí? ¿Cómo vamos a poder organizar los datos que vamos recolectando? Lo vamos a ir organizando mediante tablas, que nos van a facilitar el análisis de la información. En este tipo de tablas vamos a tener dos elementos, que son dos tipos de frecuencias. La primera es la frecuencia absoluta y la otra la frecuencia relativa. Comenzamos con la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta va a ser el número de veces en que se repite cada valor de la variable elegida. En este caso, recordemos que es una variable cuantitativa. Entonces, vamos a enumerar cuántas veces se repite cada uno de esos elementos, ¿sí? Entonces, en el ejemplo, ¿sí? Que está un poco más arriba, vamos a tener que organizar, ¿sí? El elemento 1, cuántas veces que se repite una sola vez. El elemento 2, ¿sí? Se repite 4 veces. El elemento 3, ¿sí? Se repite 3 veces. Y el elemento 4 se repite 2 veces, ¿sí? Si no me equivoqué, va a estar todo perfecto. Entonces, la frecuencia absoluta la vamos a simbolizar con una F nada más. Entonces, como pueden ver acá, en el cuadro lo que yo hice, ¿sí? Fue enumerar a cada uno de los elementos, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Los ordené de menor a mayor, que eso es algo que lo hice a preferencia mía. Y lo que hice fue, en la frecuencia absoluta, poder enumerar cuántas veces es que se repite cada elemento, ¿sí? El 1 se repite una vez, el 2 se repite 4, el 3 3 veces y el 4 2 veces.
Ahora, tenemos otro elemento, ¿sí? Que es la frecuencia relativa. Entonces, ¿qué es la frecuencia relativa? Va a ser la división entre la frecuencia absoluta y el total de elementos de la muestra. Es decir, tenemos que mirar cuántas veces es que tenemos los elementos en general, ¿sí? Lo podemos mirar desde el enunciado, donde podemos ir contando 1, 2, 3 y demás, o lo podemos directamente contar desde la frecuencia absoluta. Tenemos 1 más 4, 5, más 3, 8, más 2, 10. Entonces, tenemos 10 elementos en total. Entonces, en este caso serían 10 hijos en total, ¿sí? Con todos los empleados que se entrevistó. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir el número que tenemos de frecuencia absoluta dividido el total, y eso, el total de elementos. Entonces, eso nos va a dar el número que es la frecuencia relativa, ¿sí? Entonces, tenemos, en el caso del 1, tenemos 1 sobre 10, que nos da 0,1. Lo podemos dejar expresado en forma decimal o en forma fraccionaria, ¿sí? Después tenemos el caso del 2, que se repite 4 veces, tenemos 4 sobre 10, y nos da 0,4. El caso del 3 se repite 3 veces, tenemos 3 sobre 10, que es 0,3, y en el caso del 4, 2 décimos nos va a dar 2 sobre 10, que es 0,2. Hay una particularidad de la frecuencia relativa. Al sumar todas las frecuencias relativas, el resultado me tiene que dar 1, ¿sí? Ni más ni menos, me tiene que dar 1 para poder verificar si está bien resuelto el ejercicio, ¿sí? Si yo sumo 1 décimo más 4 décimos, más 3 décimos, más 2 décimos, me va a dar 10 décimos, que si lo simplificamos me da 1. Y si lo comprobamos mediante los decimales, hacemos 0,1 más 0,4 más 0,3 más 0,2 y al final nos va a dar 1, ¿sí? Un entero. Entonces quiere decir que está muy bien resuelto. Vamos a un ejercicio. Bien, el ejercicio que teníamos era: el DJ de un boliche realizó una encuesta, se contactó con 15 personas que asisten siempre los sábados con el fin de saber qué artista de reggaeton o trap prefieren escuchar en la próxima visita. Las respuestas fueron las siguientes: Arcángel, J Balvin, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna, Bad Bunny, es decir, tuve 15 respuestas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la población que se analizó acá? Las personas que asisten al boliche, ¿sí? Porque el boliche es una población muy grande, entonces, del boliche, ¿sí? De las personas que asisten, voy a tomar una muestra. Entonces, esa muestra van a ser 15 personas que asisten, ¿sí? Porque al boliche tenemos la gente que trabaja, sea limpieza, el barman, la seguridad y demás. Pero estamos hablando de las personas que están asistiendo, es decir, que se van a divertir al boliche. Bueno, la población son las personas que asistan al boliche, que se vayan a divertir, vayan a pasar la noche. Pero de todas esas personas voy a tomar una muestra que van a ser 15 personas, que encima asisten solamente los sábados, ¿sí? Entonces, la respuesta B son, ¿cuál es la muestra? Son 15 personas que asisten solamente los sábados al boliche. ¿Qué tipo de variable se utilizó? Como podemos ver, la variable que se utilizó acá, ¿sí? Es variable cualitativa, porque se les está preguntando cuáles son los gustos musicales que tienen esas 15 personas, ¿sí? Solamente centrándonos en reggaetón o trap. Entonces, ¿cuál es el artista que es de su gusto? Entonces, la variable utilizada es variable cualitativa. En el punto D había que armar un cuadro, ¿sí? Con la teoría que teníamos en la clase que recién vimos, con frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Entonces, lo que yo hice, ¿sí? Fue armarme el cuadrito y fui poniendo, no tiene esto un orden, sino que fui poniendo los artistas al azar, ¿sí? Fui nombrándolos, Arcángel, J Balvin, Daddy Yankee, etc. Y ya me armé el cuadrito. Puse en una fila, ¿sí?
la frecuencia absoluta, siempre primero la frecuencia absoluta, entonces me fui fijando desde el enunciado que tenemos acá, cuántas veces se fueron repitiendo cada uno de los artistas. En el primero me dio que Arcángel se repitió una vez, J Balvin 4, Daddy Yankee 3, y así sucesivamente con los demás. Ahora, ¿cómo voy a armar la frecuencia relativa? Bueno, ya lo hablamos, vamos a dividir la frecuencia absoluta dividido el total de los entrevistados, que eran 15 personas. Por lo tanto, voy a dividir a cada uno dividido 15. Y, de nuevo, lo podemos dejar en forma decimal o en forma fraccionaria, ¿sí? Si todavía tienen alguno que otro problema para poder manejar los decimales periódicos, les recomiendo que siempre trabajen con fracciones, ¿sí? Que nos va a dar un resultado exacto. Muchas veces cuando trabajamos con decimales periódicos tendemos a aproximar, entonces al final no nos va a quedar el resultado 1 que nosotros esperamos. Entonces, vamos a hacer 1 sobre 15, 4 sobre 15, 3 sobre 15, 1 sobre 15, y así sucesivamente, ¿sí? Hasta que terminemos con cada uno de los artistas. Entonces, al final podemos chequear que si sumamos un quinceavos, más 4 quinceavos, tenemos 5 quinceavos, más 3, tenemos 8 quinceavos, más 1, 9 quinceavos, ¿sí? Más otro, 10 quinceavos, más 2, 12 quinceavos, más otros 2, 14 quinceavos, y más uno más, tenemos 15 quinceavos. Por lo tanto, si nosotros simplificamos, nos queda un entero. Por lo tanto, está perfecto el ejercicio resuelto, ¿sí? Y esa es la manera de poder completar las tablas de frecuencias. Ahora vamos a pasar a la otra parte, ¿sí? Que es todo lo que son promedio, mediana y moda, ¿sí? Vamos a verlo uno a uno. Y también lo vamos a ver con un ejercicio, ¿sí? El enunciado dice, las notas de un alumno durante el primer trimestre fueron 6, 7, 9, 5, 9, 4, 5, 9. Entonces, a partir de eso, vamos a ir trabajando con los distintos elementos. El primero es promedio o media aritmética, ¿sí? Que se simboliza con esta X, ¿sí? Que tiene como un techito, ¿sí? Una rayita arriba. Ahora no me sale la palabra. Y este promedio o media aritmética va a ser el resultado de dividir la suma de todos los valores de la variable y la cantidad de valores que forman la muestra. Esta medida solo se puede calcular si la variable es cuantitativa, ¿sí? Es decir, si trabajamos con números. Entonces, ¿cómo vamos a armar el promedio de la media aritmética? Vamos a sumar el valor de cada variable, es decir, vamos a sumar 6 más 7 más 9 más 5 más 9 más 4 más 5 más 9, es decir, el valor de cada uno de esos elementos. Y lo vamos a dividir por la cantidad. Es decir, vamos a ver cuánto tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos en total. Entonces vamos a sumar el valor de cada uno dividido la cantidad de elementos, que es 8. ¿Sí? Entonces acá tenemos suma de valores sobre n. N va a ser el total de elementos que vamos a estudiar. Entonces yo acá sí le especifiqué cada uno de los valores. Entonces, abajo, ¿sí? Puse la suma de todos los valores sobre la cantidad. Eso me dio 54 octavos, que si lo simplificamos me da 27 cuartos. ¿Sí? También lo pueden trabajar en forma decimal. Y ese es el promedio o media aritmética. Ahora vamos con la moda. La moda va a ser el valor de la variable que tiene mayor frecuencia, ¿sí? Es decir, el valor que se repite más veces. Y acá sí lo podemos utilizar tanto en variables cuantitativas como cualitativas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver cuál es el elemento que se repite más veces y vamos a señalarlo, ¿sí? Y puede ser cualidades que se repiten más veces, como en el anterior ejemplo los artistas de reggaetón, o puede ser acá que solamente tenemos números, entonces vamos a ver qué número se repite más veces, ¿sí? Entonces, para ayudarme, lo que voy a hacer es armarme la tablita de frecuencias solamente con la frecuencia absoluta, que es la que me va a marcar, ¿sí? De manera más ordenada cuántas veces se repiten esos elementos.
Entonces acá abajo, ¿sí? Está armada la tablita y podemos ver, ¿sí? Que tenemos el 4 se repite una vez, el 5 dos veces, el 6 una vez, el 7 otra vez y el 9 tres veces. Entonces, ¿cuál es el elemento moda? El elemento moda va a ser el 9, porque se repite más veces, ¿sí? Se repite 3. Entonces, abajo sí pongo que la moda es 9. Les aclaro una cosita. ¿Qué pasa si yo tengo más de un elemento que se repite más veces, pero que es el elemento, digamos, máximo, que se repite más veces, pero máximo? ¿Sí? Acá nosotros teníamos 4, 6 y 7 que se repite una vez, pero teníamos un elemento que se repetía más veces. Pero ¿qué pasa si yo tengo elementos que se repiten más veces, pero, digamos, tengo más de uno? ¿Puedo tener más de una moda? Sí. Puedo tener una bimoda, si tenemos dos elementos que se repiten de la misma manera y son los mayores. Puedo tener una trimoda, ¿sí? O puedo tener, ¿sí? Más de una moda, ¿sí? Que quiere decir que es multimodal, ¿sí? Más de dos valores, trimoda, cuatrimoda, cincomoda. Bueno, le ponemos multimodal. ¿Es posible que no tenga moda? Solamente no va a poder ser moda cuando todos los valores de un grupo tengan la misma frecuencia, ¿sí? Que todos se repitan, por ejemplo, una vez o todos se repitan dos veces. Entonces no voy a tener, ¿sí? Una moda porque todos tienen la misma frecuencia. Ahora vamos por último con la mediana. La mediana es el valor de la variable que está ubicada en el centro, ¿sí? Y lo primero que tengo que hacer para identificar la mediana es ordenar todos los datos de menor a mayor, ¿sí? En este caso también solamente se puede identificar cuando estamos tratando de variables cuantitativas, es decir, cuando trabajamos con números. Entonces vamos a ordenar los números de menor a mayor, ¿sí? No importa, o sea, las veces que se repiten, no solamente un elemento, todos los elementos de menor a mayor, ¿sí? Si es el 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 5, 5, así sucesivamente, todas las veces que se repitan de menor a mayor, y vamos a buscar el término medio, ¿sí? Ese elemento que está justo en el medio. Si se trata de una cantidad impar, el valor justamente va a estar en el centro, ¿sí? Donde tengamos de la izquierda y de la derecha la misma cantidad de números. Pero si se trata de una cantidad par, lo que vamos a tener que hacer es tomar dos elementos del centro y calcularles un pequeño promedio, ¿sí? Los vamos a sumar y los vamos a dividir por 2. Y ese es el resultado de la medida. Entonces, vamos a ver con respecto a este ejemplo, ¿sí? Entonces, la cantidad de valores que lo mencionamos era 8, por lo tanto es un número par. Entonces, lo que voy a hacer es acomodarlo de menor a mayor, ¿sí? Entonces, empiezo con el 4, ¿ven? 5, 5, 6, 7, 9, 9, 9, ¿sí? Pongo todos los elementos, no me olvido de ninguno. Entonces, una vez que están ubicados de menor a mayor, lo que voy a hacer es tomar dos valores centrales, ¿sí? Porque no puedo tomar uno, porque es cantidad par, de modo que me queden de izquierda y derecha la misma cantidad de valores, ¿sí? Es decir, voy a tomar estos dos, ¿sí? Acá abajo están, estos dos valores, para que me queden 3 valores por la izquierda y 3 valores por la derecha, ¿sí? Entonces, voy a sumarlos, ¿sí? Voy a sumar 6 más 7 y lo voy a dividir por 2, para calcularles un pequeño promedio, ¿sí? Y eso me va a dar 6,5. Ese es el valor de la mediana. Te voy a poner un ejemplito chiquito para que veas qué pasa cuando son cantidades impares, ¿sí? Entonces acá no sabemos cuál es el enunciado ni nada, solamente vamos a trabajar con los valores impares. Entonces teníamos todas estas cantidades de números, ¿sí? De elementos, y lo primero que vamos a hacer es ordenarlos de menor a mayor, ¿sí? Que es esto que está abajo, y después vamos a fijarnos cuántos valores hay ahí, ¿sí? Cuántos elementos hay ahí. Hay 11 elementos, por lo tanto es una cantidad impar. Así que vamos a buscar el término medio, ¿sí? El del centro, que me tenga la misma cantidad de valores en ambos lados. Entonces, podemos chequear, ¿sí? Que acá abajo está el 4, que me va a mantener 5 valores hacia la izquierda y 5 valores hacia la derecha. Así que no tengo que sacar ninguna otra cuenta y digo que el término central, es decir, la mediana, es el 4. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos todos los elementos. ¿Sí? Ahora, por último, vamos a ver el ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver esta actividad. Dice, los siguientes datos muestran la cantidad de personas que se presentaron
por día a una oficina de reclamos. Entonces, lo tenemos acá, sí, en un cuadrito bien ordenado, toda la cantidad de personas que se registraron en una oficina de reclamos. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuántos días fueron registrados en el estudio? Entonces, vamos a contar cada uno de los casilleros que representan a un día cada uno y vemos que tenemos 30 días, ¿sí? 30 casilleros, 30 días. ¿Cuál es la variable? Clasifíquenla. Entonces, la variable utilizada va a ser cuantitativa, ¿sí? Estamos hablando de números, la cantidad de personas se representa con números, ¿sí? Lo podemos ver a simple vista por el enunciado. Entonces, ¿cuál es la variable? Cuantitativa. ¿Y cuál es? Cantidad de personas, ¿sí? Además de clasificarla, tenemos que decir cuál es, qué es cantidad de personas. Y en el C vamos a completar la tabla de frecuencias, ¿sí? Que en este caso solamente les pedía la frecuencia absoluta, ¿sí? La relativa no se las pedía. Entonces, vamos a fijarnos cada uno de los elementos, ¿sí? Cuántas veces se repite, y vemos que el 0 se repite una vez, el 1 no aparece, pero igualmente lo voy a mencionar porque del 0 al 2 no me puedo saltear, entonces, vamos del 1 a un 1, yo pongo todos los elementos, ¿sí? El 1 no se repite, y así sucesivamente me voy a fijar cada uno de los elementos cuántas veces se repite. Ahora, ¿cuántas personas reclamaron durante el mes? Lo que voy a hacer, ¿sí? Es sumar cada uno de los valores de los días, ¿sí? 4 más 6 más 7 más 5, o lo podemos hacer de una forma más abreviada. Para no hacer una cuenta tan extensa, lo que podemos hacer es utilizar esta tabla de frecuencia, y lo que puedo hacer es, ¿sí? ¿Cuántas personas reclamaron durante un mes? ¿Sí? Acá el 0, por más que me está diciendo que hay 1, a mí eso no me sirve, porque quiere decir que no vino ninguna persona. Entonces, el 1 no hubo ninguna, entonces del 2 tengo 4. Entonces hago 2 por 4, 8, más 3 por 1, 3, entonces tengo 8 más 3. Ahora, tengo que 4 personas asistieron 6 veces, ¿sí? 6 días asistieron solamente 4 personas. Entonces hago más lo que tenía, más 4 por 6. Ahora, más 5 por 4, más 5 por 6, más 7 por 3, más 8 por 5, más 9 por 1. ¿Por qué? Porque ahí yo ya estoy abreviando, ¿sí? No tengo que sumar valor por valor, sino que yo ya sé cuántas veces se repitieron, entonces voy a multiplicar, ¿sí? La cantidad de personas por la frecuencia que tiene, y me da el resultado. Si ustedes no se quieren marear y quieren multiplicar esto, lo multiplican, porque total 0 por 1 les da 0, más 1 por 0 le da 0, por lo tanto no les va a sumar ningún valor. Así que ahí, haciendo todas esas cuentitas, sumando cada uno de los valores en la tablita de acá, o haciendo, ¿sí?, la multiplicación y sumando en la tabla de frecuencia, vamos a llegar al resultado de que tenemos que 150 personas reclamaron durante el mes, ¿sí? Ahora vamos a calcular cada uno de los elementos. La moda, vamos a ver en la tabla de frecuencias qué elemento se repitió más veces, ¿sí? Entonces podemos ver, ¿sí? Vamos a mirar. 1, 2, vemos que el 4 se repitió 6 veces, ¿sí? Y no tenemos algún elemento que se repita más. Entonces, ¿qué vamos a poner? Moda 4, ¿sí? Ahora vamos a ir a la mediana, ¿sí? Vamos a ver que, como se está tratando de una cantidad par, voy a tener que enumerar de menor a mayor, como está acá. Voy a ponerlo un poquito así, así se ve perfecto. Voy a enumerar de menor a mayor, ¿sí?, cada uno de los elementos, y voy a buscar el término medio, donde me queden, ¿sí?, estos dos valores medios, y me queden la misma cantidad de un lado que del otro, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos ese término medio, lo vamos a sumar y lo vamos a dividir por 2, ¿sí? De modo que me queden la misma cantidad de elementos. Y me da 5,5, ¿sí? 5 más 6 dividido 2 me da 5,5. Ahora, vamos a hacer por último el promedio. ¿Sí? El promedio nosotros ya teníamos la suma cuando nos preguntaron cuántas personas reclamaron, ¿sí? Entonces nosotros tenemos 155 personas. Así que ya no tenemos que hacer otra cuenta porque ya la hicimos.
tenemos 155 personas, ¿y cuántos días, sí, se registraron? 30, entonces 155 sobre 30. Lo podemos simplificar, que nos da 31 sextos, y eso nos da 5,16 periódicos, ¿sí? El 6 es periódico, si no, lo dejan de esta forma, ¿sí? 31 sextos. Y así es que terminaría el ejercicio. Bueno, a lo último les hago una pequeña corrección, ¿sí? Con respecto a la mediana que calculamos, ¿sí? Había un elemento que no lo habíamos considerado y que era el 0, y tuvimos que correr un poco, ¿sí? Entonces nos van a quedar, los términos medios es 5 y 5, y de este lado nos queda 14 elementos, y de este lado nos va a quedar 14 elementos también, ¿sí? Entonces, al tener la misma cantidad de números de izquierda y de derecha, lo que vamos a hacer es, lo sumamos, 5 más 5, y lo vamos a dividir por 2, ¿sí? Eso nos va a dar 10 medios, que nos da 5, ¿sí? Y ahí terminamos con todos los elementos y todo lo que es estadística en general.